Nos encontramos con Juan Carlos Monedero, profesor universitario y miembro de Podemos. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Algún síntoma del coronavirus? Por fortuna no. Como todo el mundo en casa, encerrado, pero por fortuna no me ha atacado. Por lo menos no soy consciente de que me haya atacado el virus. Ya sabes que mucha gente pues lo habremos pasado. Nos queda por saber cómo se desarrolla todo lo demás, pero bueno, no he tenido ninguno de los síntomas que lo identifican. ¿Cómo lleva su confinamiento? ¿Qué está haciendo? Pues la verdad es que no lo llevo mal, porque una parte de mi vida suele tener que ver con el confinamiento, ¿no? Es decir, que mucho leer, mucho estudiar, escribir, y por tanto hay una parte que no la vivo de manera dramática. Al revés, llevamos tanto tiempo diciendo que a ver si paramos el balón y pensamos. Y ahora es un momento donde podemos parar el balón y pensar. Fíjate que ni gobiernos de izquierdas como el de España, ni gobiernos más centristas como el de Italia, ni gobiernos de derechas, ¿no? Como el británico o el alemán, han encontrado una respuesta adecuada, ¿no? Y parece que da igual el gobierno que tengas, que los problemas son similares. A posteriori sabemos cosas, claro, a posteriori ojalá, ¿no? No hubiéramos hecho determinadas cuestiones. Pero fíjate que ahora, por ejemplo, en lugares donde se ha solventado en Asia, no han confinado a la gente, no han cerrado los restaurantes. Por tanto, a lo mejor no va por ahí la solución. Se está criticando, Juan Carlos, al gobierno central y a Podemos de haber alentado una manifestación feminista y haber permitido eventos masivos como el Congreso de Vox, partidos de fútbol, cuando ya tenían datos encima de la mesa que hablaban de que las medidas deberían haber sido más restrictivas y no haber permitido esas manifestaciones. Es decir, que ahí habría que también pedir, yo creo, perdón a la sociedad por no haber actuado a tiempo, ¿no? Y eso competía sobre todo al gobierno central, ¿no? A mí me parece muy bien que los gobiernos siempre pidan perdón porque para eso están, ¿no? Para ejecutar y también para recibir las críticas. Sobre todo me gustaría que fueran críticas honestas, ¿no? No tiene sentido que el Partido Popular, que fue a la manifestación del 8M, ahora le critique al Partido Socialista. O que Ciudadanos, que fue con Villacís al 8M, ahora critiquen al gobierno por no haberlo prohibido. Es decir, No fue porque el gobierno central, en teoría, nos hizo creer que la situación estaba controlada y al final lo que hizo fue poner en riesgo a muchas mujeres. Porque no estaba, ¿no? No estaba ni en el ánimo ni había la contundencia en la explicación. Insisto, ¿qué pasa? ¿Que los del PP son tan idiotas que tiene que autorizarles el gobierno? Autorizarles para no ir a contagiarse. Es decir, no fuimos a la manifestación pensando que nos íbamos a contagiar, porque no estaba, ya digo, en el análisis. Si hace un mes alguien dice que se suprime la Semana Santa, a esa persona la cuelgan de una farola. Fíjate que allí, escuchando al presidente del gobierno en su última comparecencia, yo creo que tenía que haber ido más a las causas políticas del problema, ¿no? Y ahí entonces a lo mejor nos encontramos con que podemos darnos cuenta de que venimos de un modelo de desmantelamiento de lo social que no es positivo y que seguramente una de las razones que explica por qué a Alemania le va mejor que a nosotros es porque Alemania no ha desmantelado el Estado social tanto como lo ha desmantelado el Partido Popular, sobre todo, y también con su cuota parte de responsabilidad, el Partido Socialista. Sí, pero Alemania es cierto que empezó a hacer los test mucho antes, cuando aquí Fernando Simón decía que solo iba a haber un contagio en España, nos ocultó información, y cuando decía que no era necesario hacer esos test rápidos, que afortunadamente se van a hacer ahora, a personas con síntomas leves o personas asintomáticas. Eso es lo que ha pasado en Alemania. Hay pocos muertos porque ha habido una rápida detección y efectivamente el sistema sanitario también es muy robusto. Pero usted dio datos en algún programa de televisión hablando de los recortes sanitarios en la sanidad madrileña, pero es cierto que la inversión en sanidad per cápita en Madrid ha subido un 8% respecto al año 2011. Yo no sé dónde están los recortes. Sí, en Madrid hay el doble de hospitales privados que hospitales públicos. Y ahora mismo, por ejemplo... Es un 8% superior a la del 2011 y un doble, o sea, y es un doble por ciento superior a la de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Que ha gobernado muchos años el PSOE. Decía que de nada sirve que te gastes dinero si luego lo metes en hospitales privados. Ahora mismo hemos visto imágenes, ¿no?, del Gómez Ulla con plantas enteras cerradas. A mí me parece que es de una caradura inusual en un país democrático como España, que estemos medicalizando
hoteles o que haya que haber construido en IFEMA, ¿no? Una planta para poner camas cuando tenemos plantas enteras de hospitales públicos cerradas por esa gestión del Partido Popular en Madrid. Por Pero tanto, están cerradas porque están en obras, ¿no, Juan Carlos? Habrá alguna razón para que estén cerradas. Si están haciendo hospitales de campaña, no será porque... están cerradas porque el Partido Popular no ha tenido ningún interés en que estuvieran abiertas. A mí me gustaría que llegáramos a consensos, ¿no? que nos pusiéramos de acuerdo en algunas cuestiones que ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, pudiera cuestionar, ¿no? Y que sobre esos elementos compartidos pudiéramos repensar nuestra Claro. democracia. Pero ahí, Juan Carlos, pedís consenso cuando es cierto que Pablo Iglesias de su partido pidió la dimisión de Rajoy por un perro muerto por ébola o el señor Pedro Sánchez. Es decir, ahora se está pidiendo del gobierno central una unidad política que yo concuerdo contigo que estaría muy bien cuando estaba en la oposición el gobierno central, el Partido Socialista, se hacía completamente lo contrario. Es decir, a nadie se le escapa que si ahora esta situación la estuviésemos viviendo con un gobierno del Partido Popular, ahora mismo la sede del PP estaría cercada también por llamamientos de personas de su partido, ¿no? Yo creo que no, pero fíjate, Javier, te digo, en esa búsqueda de un poco de acuerdo general, ¿no? Has dicho hace un momento, y creo que ha sido muy justo, ¿no? Decir que Fernando Simón ha ocultado información, porque Fernando Simón fue el que gestionó todos los días la crisis del ébola, todos los santos días, mientras que Ana Mato no sabía dónde estaba, salvo que tenía Howards en su garaje que no sabía de dónde habían venido. Recordemos que durante todos estos tiempos de la crisis, ahora lo sabemos, el Partido Popular estuvo robando. Fíjate que hace 4 años yo tenía un orzuelo que me tenía el ojo así, era un problema porque para ir a las televisiones y demás fui al clínico de urgencias, ¿no? Que está cerca de mi casa, me atendieron después de esperar 5 horas, ¿no? O sea, las listas de espera con el Partido Popular se han multiplicado, no han bajado los trabajadores de la sanidad pública muchísimo, es decir, entre 10.000 y 15.000 millones de recortes durante los gobiernos del Partido Popular. Bueno, pues yo fui a la pública con mi carnecito, ¿no? De ciudadano, me atendieron, pero aquello no se solventaba bien, ¿no? Y recuerdo que enfrente de casa hay una clínica y dije, bueno, pues me dan 45 días para mirarme el ojo, decidí pagar, ¿no? Entonces, en la clínica privada a la que fui, una vez en mi vida, ¿no? Fui a esa clínica y pagué, porque era un negocio. O sea, no me atendían como me atendieron en el clínico porque soy un ciudadano con derecho a que me atiendan, ¿no? Sí. Y aquí una cola, sino que fui porque era un negocio. Entonces, hombre, ¿cuánto nos va a costar, por ejemplo, a los madrileños lo que nos van a brindar los hospitales públicos? Porque, por ejemplo, Rodilla y Telepizza cobran por esos menús. Cobran muchísimo dinero, aparte de que no están balanceados. Qué curioso que la empresa que tiene la mayoría accionarial de Telepizza gestiona 5 hospitales privados de Madrid. Te criticaron mucho por unas declaraciones que hiciste en redes sociales sobre el supuesto ERTE de Inditex. La propia empresa de Amancio Ortega te contestó. ¿Tú crees que es bueno que señalemos a aquellas empresas que están siendo solidarias, que están donando mascarillas, como en el caso de Inditex? Te pregunto, ¿eh? Esto es como cuando leía yo una noticia ayer, ¿no? Que vendrán millones de mascarillas de China que las dona el rey Juan Carlos, perdón, Felipe VI. Pero ¿qué demonios de mascarillas donaba el rey Felipe VI? Cero. Luego, al día siguiente, la noticia matizaba. No, gracias a una gestión del rey Felipe VI con Alibaba, no es una metáfora de que el rey Felipe VI hable con Alibaba, el del cuento, ¿no? Sino que la empresa china se llama así, ¿no? Lo otro, su padre sabemos que sí que ha negociado constantemente, metafóricamente, con Alibaba, ¿no? Pero bueno, de Felipe VI todavía no nos consta, ¿no? Decía que tenemos que darle las gracias a Felipe VI porque ha hecho una gestión, es una mentalidad de súbditos. Ha ganado, hemos leído, Zara, 3.600 millones el año pasado. 3.600 millones. Si hubiera pagado los impuestos que tienes que pagar tú o que tengo que pagar yo, ¿no? Que los tenemos en la nómina y nos lo quitan de nuestra nómina, y por tanto ahí no hay mucha discusión, él hubiera tenido que pagar, ¿qué? La mitad, 1.500 millones. ¿Y cuánto ha pagado? En torno al 5%, 6% de impuestos. Y resulta que luego nos regala unas mascarillas y esa persona que no ha pagado los impuestos que paga cualquier persona que nos está viendo, resulta que le tenemos que dar las gracias porque nos regala unas mascarillas. No. Eso es una mentalidad
termino. Esa es una mentalidad de súbditos y yo no la tengo. Yo lo que quiero es que en mi país los que más tienen, más paguen, ¿no? Y punto, ¿no? Y si luego, respecto de eso, ¿no? Cuando hemos pagado todos de una manera equilibrada como plantea la Constitución, que dice que cada uno tiene que pagar en virtud de su renta. Lo dice la Constitución. Una vez que hemos pagado eso, si además uno quiere ser solidario, me parece que es hermosísimo. Porque como te decía antes, cuando ayudamos a los demás, nunca nos tienen que tratar del síndrome de estrés postraumático. Y si Amancio Ortega, después de pagar los impuestos que le corresponden, nos quiere ayudar a los españoles, mil gracias, Amancio. Mil gracias. Pero hombre, antes paga los impuestos que te corresponden, porque si no tengo la sensación de que estás comprando muy baratito convertirte en un héroe social. Entonces, pero, claro, nos convierte a todos en súbditos y a mí eso no me gusta para mi país. Yo sé, Inditex no está investigada por evasión fiscal, es decir, estamos situando a Amancio Ortega como que está eludiendo impuestos cuando él paga los impuestos que le tocan y encima dona, y yo creo que hacen falta más empresarios como Amancio Ortega, como el señor Abel Matutes o Sarasola, que han cedido sus hoteles para que sean medicalizados. Yo creo, vamos, es bueno que haya empresarios. Fiscal. No se llama defraudar, es elusión. Es decir, que a través de ingeniería fiscal, pues los que más tienen no pagan. El señor Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, ha sido muy criticado por saltarse la cuarentena hasta en 3 ocasiones e incluso el señor Fernando Simón dijo que había situaciones excepcionales. ¿Usted cómo lo ve? Me parece igualmente muy injusto, Javier, que se haya criticado al vicepresidente y no se haya criticado al presidente. Porque Pablo Iglesias ha dado negativo, se ha hecho, creo, 2 veces la prueba para dejarlo bien claro, y es el vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Ha cumplido los protocolos que se le han mandado desde Sanidad y ha podido hacer su trabajo, igual que nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo y a veces tenemos que salir a la calle, ¿no? Entonces, no se critica al presidente del gobierno y se critica al vicepresidente. ¿No será que hay una intención, ¿no?, de intentar golpear a Pablo Iglesias de la misma manera que he escuchado en muchos medios de comunicación responsabilizar a Pablo Iglesias de las muertes desgraciadas en residencias de mayores, cuando las residencias de mayores están transferidas a las comunidades autónomas? Es, una vez más, bastante insólito escuchar a presidentas de comunidades autónomas como Ayuso decir, me he enterado por la prensa, pero si habéis colocado en algunos lugares a gente que no tenía ningún tipo de capacidad de gestionar una residencia de mayores, como el tipo de la televisión de Cospedal, que le colocas en Tomelloso a dirigir una residencia donde han muerto más de 15 personas, ¿no? Entonces, es muy fácil cuando tienes la responsabilidad apuntar y decir, ahora vamos a disparar contra Pablo Iglesias, ¿no? A ver si rompemos el gobierno, ¿no? Forma parte, ya te digo, de eso que a mí a veces me entristece de mi país, ¿no? Donde hay una parte de los españoles, ¿no?, por fortuna chiquitita, ¿no?, que de repente dicen, ahora vamos a disparar contra Unidas Podemos y sobre todo vamos a disparar contra Pablo Iglesias a ver si rompemos el gobierno, como si no nos perjudicara a todos los españoles que en este momento de crisis el gobierno estuviera débil, ¿no? Por fortuna en mi calle, en la cacerolada que organizaron y que jalearon tantos medios de comunicación contra Iglesias, en toda mi calle, que se llena en un estruendo en el aplauso, ¿no?, a las 8 apenas había 3 cacerolas y me temo que de esas 3, una pensaba que estaba caceroleando al rey. Hay españoles que piensan que Podemos está utilizando esta situación de máxima debilidad para impulsar un cambio de régimen, porque, por ejemplo, ha impulsado esa cacerolada contra la monarquía, que yo estoy de acuerdo que hay que investigar a Juan Carlos I por esas presuntas comisiones que ha recibido Arabia Saudí, pero ¿no cree que ahora no es momento para impulsar un debate sobre la monarquía con miles de muertos? Claro, pero de hecho no se ha hecho, ¿no? De hecho, Unidas Podemos ha dicho, de momento no se va a pedir ni comisión de investigación, no se va a pedir otra vez la comparecencia del rey. De momento eso queda detenido, ¿no? Porque ahora tenemos que luchar todos contra la crisis y por tanto eso se detiene, ¿no? No va a haber, salvo esa iniciativa que venía de la sociedad civil, ¿no?, de hacer una cacerola diciendo, ahora no vamos a ir contra un rey que es presuntamente un sinvergüenza, o algo más que presuntamente, Javier, porque ha sido el comunicado de Felipe VI diciendo el rey ha hecho cosas irregulares, seguramente ilegales, de las cuales yo, Felipe VI, me alejo. O sea, que es la propia Casa Real la que ha dicho seguramente mi padre es un delincuente. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte que el jefe del Estado durante tanto tiempo en España sea más que un presunto delincuente. Y pese a todo,
fíjate la responsabilidad de Unidas Podemos, que dice, de momento no vamos a hacer sangre con esto. No vamos a impulsar nada contra el rey emérito, vamos a concentrarnos en la lucha contra el coronavirus. Creo que ha sido un comportamiento exquisito, el de Unidas Podemos. Pero Unidas Podemos ha impulsado esa cacerolada contra el rey, por lo tanto es abrir ese debate. La ha apoyado, ¿no? Como partido, y hace muy bien, ¿no? En que una cacerolada, por lo menos, oye, no nos hagamos locos. A ver si este señor ha estado rebajando, fíjate, un ingreso a España, porque la comisión al rey de esos 100 millones era por haberle ahorrado a Arabia Saudí 1.500 millones de empresas españolas. Dices, ¿pero para quién trabajas tú, Juan Carlos I? Para que tú te embolses 100 millones, has rebajado 1.500 millones los ingresos de empresas españolas. Es de una sinvergonzonería, Javier. Es de una sinvergonzonería que somos unos benditos por haber hecho solamente una cacerolada. Unos benditos, ¿no? En cualquier otro país, ese señor estaría, bueno, no sé dónde estaría. Usted que tiene línea directa con Pablo Iglesias, ¿usted cree que las fricciones que han relatado algunos medios entre el gobierno central y entre el señor Pablo Iglesias, que hablaban de que él quería nacionalizar las eléctricas, controlar medios privados, ¿usted cree que han sido reales esa tensión? ¿Que hay unidad en el gobierno o hay fricción? Las dos cosas. Tenemos un debate abierto en España, en Europa, en el mundo, en el gobierno también, que es hacia dónde vamos, ¿no? Fíjate que venimos de sociedades hiperindividualistas, muy forzadas, ¿no? Creo que tenemos un ritmo brutal de trabajo, una cantidad brutal de información, una cantidad brutal de entretenimiento, ¿no? Es decir, como que si no estamos entretenidos no podemos avanzar. Y ahora tenemos un choque de realidad, ¿no? Y no es un virus informático como en el año 2000, es un virus real, ¿no? Que nos ha explotado en la cara y que de repente nos tiene confinados, a nuestros mayores les tiene amenazados. En Italia están haciendo barbaridades que por fortuna en España todavía no han llegado y ojalá no lleguen, ¿no? Que es tener que escoger a quién le pones un respirador, ¿no? Y dejar morir a gente, que es una cosa que a mí me estremece. ¿Qué ha hecho Italia? ¿Qué ha hecho Italia? ¿No? Con esos gobiernos locos de Berlusconi, ¿no? Ya digo, frenando de esa manera brutal, ¿no? La sanidad pública. Bueno, yo creo que hay una reflexión hacia dónde vamos. ¿Queremos seguir con un modelo como el que nos lleva a estas pandemias? Empezamos a pensar que a lo mejor necesitamos respetar más a la naturaleza para que la naturaleza no nos abofetee como nos está abofeteando. Necesitamos pensar a lo mejor en una agricultura más ecológica. Tenemos que pensar en España que los problemas de la España vaciada igual también son problemas para solventar este tipo de virus al hacer que las ciudades no estén tan pobladas, al conseguir que la agricultura esté menos ligada a agrotóxicos, a pesticidas. Seremos capaces, ¿no?, de repensar un modelo donde no sea el beneficio el que impulsa nuestra economía. Tenemos que dejar de estar en manos, ¿no?, de locos buitres que lo que hacen es ganar dinero cada 3 meses para rendir cuentas a sus socios, a sus accionistas, aunque destrocen, ¿no?, la sanidad pública, la vivienda digna. Somos conscientes, por ejemplo, ahora mismo con la crisis, de que hay gente que está encerrada en pisos de 40 y de 50 metros cuadrados. O sea, todas esas reflexiones, claro que tienen detrás modelos políticos diferentes. A mí me gustaría que discutiéramos de eso. La única queja que yo le hago a la intervención de Pedro Sánchez el sábado fue que tenía que haber hablado más de política. Yo entiendo que él tiene que decir, cuidado, que todavía queda mucho, que la cosa va a ponerse peor, pero ¿quién nos ha traído este virus? O sea, que es que parece que el virus ha caído del cielo, no. El virus tiene que ver con un modelo, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con el desmantelamiento de lo público, tiene que ver con el individualismo. Y de repente tenemos ahora mismo un choque de realidad donde había dos posiciones. Claro que había dos posiciones en el gobierno, claro. Una posición la representa Nadia Calviño, por eso está Nadia Calviño en el gobierno, para que Europa, que fue capaz de poner de rodillas a Grecia y desmantelar Grecia prácticamente, para que en España el gobierno de coalición tuviera una representación del punto de vista que tenía antes Bruselas, porque ahora ya no lo tiene, ¿eh? O sea, ahora Bruselas está diciendo que quien tenía razón era Podemos. ¿Crees que el gobierno de coalición puede sobrevivir a esta crisis del coronavirus y a las consecuencias posteriores? Sin duda, pero también seamos honestos, Javier, dime un gobierno que no haya tenido disensiones internas. Cuéntame uno en la historia reciente de España, ¿no? Porque fíjate que en el gobierno de Rajoy estaban los Sorayos por un lado, estaban por otro lado, ¿no?, los contrarios, ¿no?,
el G7 ese que se llamaba, ¿no? Cómo se denunciaron internamente entre ellos, cómo Montero, recuerda, Montero denunció y multó fiscalmente a Margallo y al propio Aznar, ¿no? Es decir, que, o sea, la gente dentro del propio PP, cómo se hicieron perrerías entre ellos que no solamente se la hacían a la oposición, también se las hicieron entre ellos, ¿no? Recuerda las discusiones dentro del anterior gobierno de Sánchez entre diferentes sectores del gobierno que también emergieron, ¿no? Pues es normal que haya discusiones dentro de un gobierno. Lo importante es que haya una gestión conjunta y a día de hoy eso está muy, muy garantizado. ¿Sabes por qué? Porque del debate siempre sale luz. Y no sabes lo que me gustaría a mí poder estar en esos consejos de ministros. A mí me aburre, ¿no? Porque no soy una persona muy de gestión, ¿no? Pero en cambio los debates me apasionan y me encantaría poder estar en esos debates del Consejo de Ministros debatiendo hacia dónde va España. Ojalá hubiéramos aprendido todo lo que ahora sabemos, porque cada día tiene su afán. El virus, desgraciadamente, se comporta de manera diferente. ¿Es posible que aumenten los contagios en Alemania? Parecía que Alemania se estaba librando. Pues estamos viendo que no se está librando. Hemos escuchado a Donald Trump diciendo, aquí esto no afecta, somos americanos. Y Donald Trump ha tenido que envainarse su chulería demente, igual que Boris Johnson ha tenido que envainarse su chulería demente, igual que Jair Bolsonaro ha tenido que envainarse su chulería demente, igual que Ortega Smith, el pobre diablo, ¿no? Diciendo que había antivirus españoles, ¿no? Es decir, todas esas tonterías nos despistan de lo que decía antes, ¿no? La ciencia es una y es igual en todos lados y ojalá pudiéramos ser capaces de compartir la inteligencia que sale, ¿no?, del tratamiento de esta crisis. Ustedes llamaron xenófobos, racistas a Vox, un partido que planteó el cierre de fronteras, que es prácticamente la situación en la que estamos, de restricción de movimientos absolutos. ¿No cree que esos calificativos fueron gratuitos? No recuerdo en qué contexto, cuando escucho cómo se relaciona con las mujeres, con los inmigrantes, con los sectores más golpeados Vox, pues hombre, esos calificativos le convienen bastante, ¿no? Yo creo que Vox es un poco responsable de esta epidemia de odio que estamos viendo en las redes sociales. O sea, uno mira las redes sociales y dice, ¿pero qué está pasando? Es verdad que hay muchos bots con 0 seguidores que están atacando, ¿no? Invito a la gente que mire, ¿no? Y cuando hay cuentas que no tienen seguidores y que tienen muchos numeritos detrás, pues son cuentas falsas pagadas, que hay agencias que las desarrollan solamente para insultar, ¿no? Y están generando, ya digo, un discurso de odio. Yo le diría a Vox que dejen de infectar, ¿no?, con odio, ¿no? Que, igual que se lo digo al Partido Popular. O sea, ¿qué hace Teodoro García Egea, ¿no?, insultando? ¿Qué hace Rafael Hernández insultando? ¿Qué hacen señalando a una persona como Fernando Simón, que ha estado con 3 gobiernos, con 3? Ahora insultándole, ¿para qué? Para que insultando a Fernando Simón se intente debilitar al gobierno. Pero estamos siendo muy injustos y a mí eso me duele. La primera semana había como dudas, ¿no? Pero después el rectorado de la Complutense nos ha recomendado que empecemos a hacer clases virtuales, ¿no? Entonces, pues ayer por la tarde domingo grabé una clase acompañando a una lectura y bueno, pues vamos a utilizar también las plataformas para intentar que no se pierdan, ¿no?, este tiempo, ¿no? Yo he ido mandándoles cosas a los alumnos para que vayan leyendo, para que vayan viendo y tenemos que acostumbrarnos. Es decir, hay espacios donde el teletrabajo es más sencillo. Es verdad que en la clase se construye una atmósfera de discusión, de debate, de complicidad que permite que las ideas fluyan más que a través de las redes sociales. Pero bueno, tenemos que irnos acostumbrando y bueno, hay mucha gente que no tiene otra que, por ejemplo, que aprender a distancia, ¿no? Y en ese sentido creo que es útil. A mí me gusta mucho también salir a correr y pues ahora no puedes salir a correr. Bueno, pues tienes que hacer tus tablas en casa. Por cierto, recomiendo a la gente que haga tablas, que las haga con tranquilidad, porque yo me hice una tabla y he estado 3 días que me dolía el alma.